amigo, imagínate Roberto a tu mejor amigo, o allí los hijos de mi hermana Lorena, imaginen a su mejor amigo, va corriendo y ve a su mejor amigo en una pesadilla, lo ve gritando, no, no, y estaba allí emocionado ese joven allí llorando incluso en el sueño. Roberto, o mis queridos hermanos Naudi, Elda, miren, Víctor pasó por la situación penosa de hacer lo siguiente, despertarle de ese sueño, de esa pesadilla, o dejarle dormir. ¿Qué creen ustedes que hizo Víctor? Yo quiero decirles, Víctor decidió seguirlo, dejar dormido. Y Víctor lo deja dormir allí y se va a acostar. Y dice él que él se va a acostar y llora por su realidad, pero al siguiente día le dice, amigo, anoche te vi luchando, te vi en esa pesadilla terrible. Y el amigo le dice, sí, tuve un sueño muy feo. Soñé que nos quitaban la vida, que nos acorralaban para darnos muerte, como a muchos de nuestros familiares y seres queridos. Y este hombre lloraba nuevamente al recordar las escenas de esta pesadilla. Y le dice, Víctor, ¿por qué no me despertaste? Y Víctor le dijo, porque lo que estamos viviendo es una realidad. Lo de anoche era un sueño pasajero, era una pesadilla, pero hoy es nuestra realidad. Estaban encerrados en un campo de concentración y ciertamente el amigo de Víctor tenía una pesadilla que no estaba distante a la escena que podían ellos vivir en cualquier momento. Bien sabemos que Víctor Franklin es un famoso escritor, psicólogo, psiquiatra, especialmente de profesión, y él habla mucho del éxito o del sentido de vida. Hoy yo quiero decirles, la Biblia, la palabra del Señor, el Dios creador de los cielos y de la tierra, nos ha dado a cada uno de nosotros un sentido de vida maravilloso. Maravilloso. Es necesario poder nosotros comprender que lo que mencionamos en el libro Patriarcas y Profetas es una realidad. Para poder tener nosotros éxitos, tenemos que combinar la fuerza divina, el poder magnífico, santo del Señor, con su autoridad, por supuesto, con el talento que nos ha dado el Señor para cada uno de nosotros. En esta mañana yo quiero abrir la palabra del Señor con ustedes en una escena donde el Señor Jesús hace una admonición, hace una reprensión allí a cada uno de los que estaban en aquel lugar, y tiene un contexto maravilloso. El libro según San Marcos capítulo 11, un libro maravilloso que presenta de forma cronológica los eventos. Yo quiero mencionarles lo siguiente, y es que los evangelios tienen características especiales. San Marcos especialmente es cronológico, San Mateo es temático. Usted puede encontrar esta misma historia desde un punto de vista temático en el libro según San Mateo capítulo 21, pero desde un contexto cronológico es más saludable poder ver estas escenas como las quiero plantear en el libro según San Marcos. En San Marcos capítulo 11, verso 8, encontramos la primera escena. Voy a dividir toda esta historia en tres acciones o tres escenas. Dice la escena número 1, capítulo 11, según San Marcos, verso 8, también muchos tendían sus manos por el camino y cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino, y todos iban delante, y los que venían detrás gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estamos hablando de la escena cuando Jesús entra a Jerusalén, la entrada triunfal. Todos aplaudían a Jesús, todos se enardecían de emoción y decían, Hosana el que viene. Miren, quiero decirles, yo tuve la oportunidad, y voy a combinar esto con un testimonio acá personal, yo tuve la oportunidad de estar dando un testimonio en un campo de Unión. Habían más o menos unas 6.500 personas, y después que bajé de contar ese testimonio, yo me sentía un actor de Hollywood famoso. Yo tenía 16, 17 años, y cuando estaba recién bautizado en la iglesia, mi testimonio era que con 4 meses de haber estado bautizado,
habíamos predicado campañas y habíamos ganado muchas almas para Cristo, y era un jovencito recién bautizado, repito, y cuando bajé de esa tarima, ese campo de unión, yo bajé y estaba allí la gente emocionada y me abrazaban y se tomaban fotos conmigo los muchachos y me pedían hasta el número de teléfono y me invitaron a muchos lugares después a predicar. Cuando pasa el tiempo, yo incluso leo parte de esta historia, en algún momento digo, mira, quizás el hecho de que te aplaudan, que te feliciten, que te abracen, es importante, pero es un momento que no va a trascender si realmente le das la importancia a la persona. Tú no eres ese momento, yo no soy ese momento. Jesús no era ese momento. Jesús era el Dios Todopoderoso, era el Salvador. Pero, ¿qué significaba ese momento en la vida de Jesús? Yo quiero decirles que a pesar de ser un momento alegre para la humanidad y un momento de expresión de gozo para con el Señor Jesús, las intenciones no eran las correctas. Por lo tanto, ese momento para Jesús fue vacío, soledad, tristeza, dolor. Yo no sé si has estado en algún momento donde hay muchas personas a tu alrededor y te sientes tan, pero tan solo. No sé si ha pasado, pero hoy yo quiero decirte, Jesús iba en ese pollino y iba cumpliendo un mensaje profético que indudablemente estaba establecido y él necesariamente tenía que vivirlo. Pero cuando iban allí hablando y decían, bendito, bendito, Hosana, el rey David está representado acá hoy, Hosana en las alturas, y entra Jesús a Jerusalén, él va corriendo solamente a un lugar. Y era el lugar al cual él necesitaba poder estar donde él pertenecía, y es al templo. El capítulo 11, verso 11 dice, entró Jesús en Jerusalén y fue al templo después de observarlo todo, y como ya se hacía de noche, luego se fue a Betania. Dicen todos los escritores y los teólogos, historiadores sobre esta escena, que Jesús va al templo y examina cada parte del templo. Observa los atrios, observa allí la parte interna del templo, observa todas las escenas e imágenes de aquel lugar. Y aquellos que les gusta un poquito más la psicología, la orientación, el proceso conductual del ser humano, se dice que Jesús llegó a estar tan solo y tan triste por la condición que se encontraba, que no solamente se va a Betania y pasa toda la noche orando, cuando escriben de esta escena, sino que al día siguiente retorna, y aquí entra la segunda imagen de esta historia, o la segunda pausa ilustrada de esta historia. Dice, el día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En esta segunda imagen podemos resaltar lo siguiente: Jesús va a suplir una necesidad básica, pero en su plan, en el aspecto cronológico del sentido de vida de Jesús, en el plan de salvación de Jesús por la humanidad, él estaba muy triste. Estaba muy triste y había planificado expresar su tristeza. Dice el libro según San Juan, capítulo 1, verso 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús estaba en el templo, había sido recibido por una multitud, pero los ancianos, fariseos, escribas, todos ellos, los que representaban el ambiente religioso de aquel tiempo, le habían dado la espalda. Más aún, da la imagen de que no solamente le habían dado la espalda, sino que dice el verso 18, querían matar a Jesús porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado por su doctrina. Esta imagen rápidamente, cuando en algún momento la compartí con mi esposa, ella me decía, las personas veían a Jesús como una serpiente. Y a veces no se preguntan si es venenosa o no, sino que sencillamente corren a matarlo. Veían a Jesús como algo que nos quiere atacar y quitar nuestro espacio.
Veían a Jesús como alguien malo que quería tomarle la fama que ellos tenían, el posible éxito que ellos tenían, y querían matarle porque Jesús ahora era más popular, porque Jesús ahora era más cool, porque Jesús era el que estaba en las redes sociales allí rompiendo todos los streaming. Allí estaba en el Instagram Jesús y era el mejor. Mira, tenía más seguidores que Cristiano Ronaldo, que llegó a los 300,000 millones de seguidores. No, Jesús era más famoso. Hay que eliminar a Jesús. No, mira, no hay presidente en el mundo que sea más famoso que Jesús. Hay que matarlo. Y en esa imagen, Jesús dejó de por medio allí una declaración a la higuera. Pero cabe destacar que no era tiempo de tener frutos. Algunos dicen que en esta ilustración o en esta historia que el Señor ilustra en la higuera, ella era la más inocente y vulnerable, porque no era tiempos de higos, aunque tenía hojas, estaba frondosa, pareciera poder tener algún fruto en medio de todas estas ramas abundantes y verdes, hermosas. Jesús le dice a esta higuera que nadie tomaría más fruto de ella. Y el autor acá hace un énfasis importante. Los discípulos escucharon. Los discípulos escucharon. En medio de todo esto viene lo siguiente, y el verso 20 en adelante, yo le estoy narrando la historia y espero usted esté allí metiéndose un poquito en esta imagen. Jesús fue al templo, entró glorioso, ve todo el templo, lo examina, se va a dormir, ora mucho en esa noche, vuelve, se encuentra una higuera en la mañana, no encontró el desayuno, le dice a la higuera que se va a secar y vuelve a la ciudad, y le querían matar. ¿Y por qué le querían matar? ¿Qué hizo Jesús incluso? Bueno, dice allí el verso 15, el verso antes dice, pues Jesús volvió a Jerusalén y entró al templo y comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían las palomas, y no se consentía él en nada de lo que se estaba haciendo en el templo. Y les dijo, han vuelto la casa, mi casa, que debía ser llamada casa de oración, cueva de ladrones. Oh, qué llamado tan fuerte, qué reprensión tan fuerte. Y utilicé la palabra admonición porque en términos sociales es la última llamada de atención que se hace para que una persona pueda cambiar su conducta, su actitud. Jesús había entrado a Jerusalén, aunque todo el pueblo parecía haber estado con él, quería era hacer un llamado de reprensión a la comunidad religiosa, social, para que no creyeran que él era el libertador político de la humanidad, para que no creyeran que él era el salvador, el glorioso emperador que iba a ir en contra de Roma y así iba a tomar la monarquía de aquel tiempo. No, para nada, no. Dios, Jesucristo, quería que creyeran que él era Dios y que él es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Y en el contexto espiritual, en todo momento, les invitaba a orar. Y ese va a ser el cierre de esta mañana, donde Jesús nos invita nuevamente a orar. En un tiempo de crisis, Jesús veía aquel tiempo, un tiempo de crisis. La mesa estaba servida. Jesús en Jerusalén, entrada triunfal, les decía solamente a la humanidad en aquel tiempo, aquellas personas a su alrededor, mira, tomen armas, vamos a pelear. Y se armaba una guerra allí y había un ambiente tan tenso, pero a su vez tan apacible porque Jesús tomaba el control, que no era explicable por ninguna raíz humana. Ningún pensamiento filosófico podía explicar lo que estaba ocurriendo en la vida de aquellas personas que se acercaban a Jesús. Nadie podía explicar en ningún pensamiento, repito, filosófico. Recuerden que en el contexto de Jesús estamos donde la filosofía y el concepto popular de la sabiduría estaba en boga, pero los que se acercaban a Jesús veían cosas sobrenaturales que el hombre no podía explicar. Porque Jesús había tomado solamente 5 panes y de las sobras de esos 5 panes recogieron 12 cestas. Porque Jesús se acercó a él un leproso, lo tocó y fue sano. Porque a Jesús se acercó a él un ciego, lo toca y es restaurado. Porque Jesús ve un paralítico de miles de días allí tirado, postrado allí. Y Jesús le dice, ven, toma la mano mía, levántate.
el paralítico ahora toma su lecho y sigue a Jesús, porque la gente se agolpaba y rompía los techos de las casas donde estuviera Jesús para bajar a los enfermos. Así que la gente se preocupaba, no solamente los fariseos, los saduceos, sino todas las escuelas de filosofía que habían en aquel tiempo, en qué estaba pasando y qué enseñaba este hombre. Cuando la Biblia habla, se maravillaba de su doctrina, es porque no había alguien con la capacidad para poder contradecir o explicar lo que ocurría en la vida de Jesús. Y por eso querían matarle. Por eso querían matarle. Pero yo quisiera no enfatizar tanto esto, tan particularmente importante, pero yo quiero ir al punto clave de esta mañana, y es el verso 22. El verso 22 del capítulo 11. La higuera ahora está seca, y esta es la última escena. La higuera está seca, pero Jesús quiere hablar con sus discípulos. Jesús hoy quiere hablar con nosotros, con mis amigos y hermanos que están acá escuchándome. Yo veo acá a Romina, a Kevin, a Efe, veo a Taylis, a diferentes personas, hermanos. Yo creo que somos discípulos de Jesús, y le dice lo siguiente el Señor Jesús a ellos. Respondió Jesús y les dijo: tened fe en Dios. El verso 22, la tercera y última escena de esta historia en esta mañana, dice lo siguiente el Señor Jesús. Pedro sorprendido, la higuera está seca. Jesús le dice a Pedro y a los discípulos: tened fe en Dios. Mis queridos amigos y hermanos, hay cosas que hoy no vamos a poder explicar. Hay cosas que no vamos a poder encontrarle solución. Saben, la ciencia se demostró ya en este año y medio que se quedó en pañales. Significaría así como que se quedó pequeña. No tiene argumentos la ciencia para poder controlar ninguna situación de lo que está ocurriendo. Tenemos ya casi 2 años, el 8 de diciembre, ya hace 2 años, para este año se cumplirán 2 años de que se detectó allá en Wuhan una enfermedad llamada coronavirus. Y resulta y acontece que la ciencia, la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas en el poder político, la economía, todos han hecho el esfuerzo para atacar esta pandemia y poder restaurar la paz de nuestra sociedad. Pero no lo han logrado. Y no solamente eso, ahora salen diferentes variantes de esta enfermedad y no lo han logrado, y cada día más personas mueren. Saben, yo recibí la noticia esta semana fue trágica para nosotros acá de forma familiar, porque en una semana recibimos la noticia de 5 familiares o personas cercanas que murieron a nuestro alrededor. Y yo le decía al Señor: oh Padre, ¿cómo hacemos para que tú nos ayudes a entender que solo tú tienes el poder, que solo tú tienes el control, que solamente en ti debemos confiar, y que nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras acciones, emociones, todo debe estar volcado a ti? Cuando evaluaba, incluso algunos compañeros en el estudio de maestría que estoy haciendo, nos preguntamos el día de ayer, algunos con lágrimas en los ojos, porque lloraban la partida de un compañero, un pastor que perdió la vida acá en Venezuela ayer. Nos preocupábamos y decíamos: ¿qué está pasando? Y cuando, claro, evaluamos, vemos a pastores, esposas, ancianos, a la iglesia deprimida, jóvenes, niños que están sumidos en el teléfono, que están ahogados en la red social, en el internet, buscando escapar de esta situación, y solamente se toman una foto, un selfie de allí y montan con una sonrisa, y al final su mirada lo que hace ver es un vacío terrible. Jesús entró a Jerusalén, muchas personas a su alrededor, todos le aplaudían, incluso estuvo en el templo, y los ancianos y fariseos, hipócritas todos, le aceptaban allí, y quizás lo tocaban y le decían: oh, mira, la gente te está siguiendo, eres famoso, oh, estás en Instagram, tienes tantos seguidores, mira qué foto tan bella, y todos te comentan el estado. Pero realmente quien más desea estar feliz y compartir tiempo conmigo, se llama Jesucristo, y por eso Él nos invita en todo momento a tener fe en Él, orar y pedirle: Señor, ayúdame, porque quizás sé mucho de ti, pero necesito experimentar un minuto a tu lado, a solas contigo, y poder saber que me escuchas y me amas. El Señor Jesús clamaba esa experiencia en la ciudad de Jerusalén.
clamaba esa experiencia incluso con sus discípulos. Porque cuando Pedro le dice, maestro, la higuera se secó, pareciera, dice la teología y la forma como escribe el texto, allí el escritor Marcos, pareciera que Pedro entonces está sorprendido de las situaciones sobrenaturales que pasaban alrededor de Jesús. Y por eso Jesús le dice, mira, no veas lo que pasa alrededor mío con los aspectos o fenómenos científicos, naturales, es lo que quiere transmitir el texto. Lo importante es que tengas fe en mí porque yo soy el Dios creador de los cielos y la tierra. Yo te formé en el vientre de tu madre incluso. Yo estoy maravillado de los milagros de Dios. Ayer yo fui al médico con mi esposa y yo le mandé a mi amigo Naudi el video. Hermanos, grabé eso. La doctora me dijo, amigo, Misael, tu hijo mide 2 centímetros. 2 centímetros, pero saben, escuché el corazón. ¿De qué tamaño es el corazón de ese nené que está creciendo? Yo creo que es más pequeño que un grano de mostaza, pero ahí hay una vida y así es su corazón. Tuc, tuc, tuc. Mi querido hermano, Dios es más grande que todos nosotros. Dios es más grande que todo lo que conocemos de forma humana. Vamos a asumir nuestra vida con humildad ante el Señor. Yo voy a ilustrarles rapidito acá a los más jóvenes y niños por un experimento lo que les quiero decir. Yo acá tengo una vela, la tengo muy a la mano. Acá en Venezuela se usa mucho. No sé cómo le llamarán allá, si es igual vela. Cuando acá se va la luz, esta es la mejor amiga de nosotros para poder tener algo de visibilidad. Y sabes, es necesario que podamos tener la luz de Dios en nuestra vida. Indudablemente el Señor Jesús dijo, nadie toma una luz y la esconde. Y el Señor Jesús quería que la luz de la salvación brillara en toda Jerusalén, repito, y por eso la higuera no está representada en que no tenía frutos, aunque indudablemente sí es importante porque Jerusalén era la que no tenía frutos. La higuera fue una representación de la condición del pueblo, donde aparentaba tener algunas cosas, pero más allá de esto es una representación del pueblo. Hoy yo voy a tomar esta vela y me voy a representar en ella, yo, Misael Hernández, donde necesito tener la luz de Cristo. Pero si de alguna forma, yo tengo acá el vasito, ustedes saben lo que va a ocurrir, de alguna forma yo empiezo a ahogar mi vida, queriendo tener fama, popularidad, alegría y éxito fuera de Dios. Vean lo que va a pasar, sencillamente usted va a ir perdiendo el oxígeno, que no es tangible. Aquí ninguno de nosotros puede ver el oxígeno, pero la fe en Dios debe estar presente siempre en nuestra vida para que podamos alumbrar. Si no tenemos de esa fe, que repito, no es perceptible. Nosotros teníamos aquí fuego, pásame el mechero ahí. Teníamos aquí fuego y el fuego dejó de estar. Mire, y aquí yo quiero encender nuevamente, pero aquí hay un ingrediente que no es visible, no es tangible, no se puede percibir a la luz del ojo, y es el oxígeno que todos estamos necesitando hoy. Hoy las personas mueren por coronavirus porque no tienen oxígeno en sus pulmones, pero eso lo dio Dios. Ese ingrediente que le falta a nuestra vida solamente lo puede dar el Señor. Y quizá usted dirá, no, pastor, yo lo tengo. Bueno, todos los días sígalo buscando, tener ese oxígeno de fe, de amor en Cristo Jesús. Yo le voy a pedir acá, gracias. Ven lo siguiente, el Señor dice, el verso 24, cuando estéis orando, perdonad si algo contra alguien tenéis cada uno de vosotros, para que también vuestro Padre pueda perdonarles cada una de vuestras ofensas. Y dice más adelantito, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Si algo hoy perturba tu corazón, perturba tu vida, tu mente, y te puede llevar a estar seco o a no tener ninguna representación digna para el Señor, yo quiero pedirte que puedas decirle a Dios que olvide cualquier cultura, cualquier gusto, cualquier concepto moral o ético que estemos abrigando en nuestra vida, que va más allá de lo que Dios ha dicho.
y podamos decirle, Señor, perdóname. Hoy yo estoy acá en Venezuela y hablo a mis amigos y hermanos que están en Chile, venezolanos, colombianos, chilenos. Yo quiero decirle que en Dios somos uno en Cristo Jesús. En el Señor somos uno y debemos amarnos pensando que nuestra nacionalidad y nuestra cultura está fundamentada en lo que dice la palabra del Señor. En un escrito está. Y podamos amarnos y expresarnos nuestro cariño cada día, porque ciertamente mañana no sabemos si podremos expresar este amor que Dios nos ha dado para compartir con los demás. Cuando mencioné al principio que mi característica me gustaría ser conocido por esposo, por padre y por amigo, creo que son los mejores títulos que Dios nos puede dar hoy. Aunque estoy estudiando algunas cosas para seguir profesionalizándome, ayer mi mamá me dio un consejo y hoy lo voy a repetir acá para dar gloria al Señor. Una mujer que no es adventista de nacimiento o que no conoce tanto de la teología me dijo: hijo, tu mejor doctorado será cuidar a tu esposa y amar a tu hijo día a día. Y habla día a día a los hermanos de estas cosas a la iglesia, porque en la familia y en el amor cristiano se fundamenta la gracia de Dios. Cuando yo escuché eso de mi mamá, se me erizó la piel y hoy lo comparto con ustedes, porque mis hermanos, el Señor Jesús no solamente esperaba a alguien que le aplaudiera por una circunstancia. Mis queridos jóvenes y hermanos, el Señor Jesús quería a alguien que aceptara que necesitamos amarle y respetarle por los siglos de los siglos, porque Él desea eso de su pueblo. Obedecer su palabra sin discutir. Si la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, empieza amándote a ti mismo y después que te ames lo suficiente, bueno, entonces empieza a amar a los demás, pero no solamente te ames a ti, empieza a amar también a los demás. Si la Biblia dice, seguirás siendo fiel día a día a tu esposo y no fornicarás, no cometerás adulterio. Abandona el ver las imágenes sexuales de las mujeres en Instagram o en Facebook. Si la Biblia dice, no cometerás allí ningún acto de crítica o no llamarás necio a ninguno de tus hermanos, por favor, deja que tu lengua pueda tener reposo en el Señor, tus pensamientos. Pero no discutamos con la palabra y dejemos que la palabra del Señor sea la que perfore nuestro corazón y con el Espíritu Santo de Dios puede hacer un cambio para vida eterna. Dios les bendiga y que podamos decirle, Señor, hoy toma mi corazón y hazme enteramente tuyo. Yo quiero invitarles para que podamos orar y juntos clamar al Señor. Padre y buen Señor, hemos visto cómo en un momento de la historia te aplauden, te quieren, pero todo esto era para que quizás hasta aceptaras toda la blasfemia que había en aquel tiempo y queriendo acomodar las circunstancias, poder seguir manteniendo el templo como casa de ladrones, poder seguir culturalmente satisfaciendo el bolsillo de esos que estaban por lo económico, lo material, poder sentir que era necesario poder congraciar a todos los que nos rodeaban, y era lo que le preocupaba a las personas religiosas de aquel tiempo. Hoy a cada uno de los que aquí estamos, Señor, nos preocupa únicamente alabar y glorificar tu nombre, Señor. Que en todo lo que hagamos, en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros amigos, podamos exaltar el nombre de Jesús. Y a pesar de no ser, Señor, en este momento libres de esa tendencia pecaminosa, podamos nosotros seguir confiando en la justificación y la gracia que está en nosotros gracias a los méritos de Jesús. Bendito Dios y Padre nuestro, ayúdanos a orar más, pero sobre todo ayúdanos a tener mucha más fe en ti. Es posible que hayan ateos en el mundo que hasta tengan más fe en Dios o en lo que creen que nosotros mismos. Por ello hoy queremos pedirte perdón. Queremos declarar, Señor, que tú eres nuestro Dios y Salvador. Y si algo
está mal en este momento en nuestra vida para expresar el amor que tú nos has dado, entonces ayúdanos a corregirlo, porque solo tú tienes el poder de transformar nuestras vidas. Que podamos ver a los esposos que aman a su esposa, que aman a su hijo, que aman a sus amigos, a su iglesia, porque esto es el mejor regalo de Dios. Y que por supuesto, Señor, si nos permites expresar ese amor en actos, pueda ser maravilloso poder allí apoyar en diferentes momentos a nuestra esposa, haciendo ricos alimentos, limpiando algunas cosas en la casa, ayudando a los hijos a jugar pelota, compartiendo juntos, disfrutando de tu amor y compañía, Señor. Gracias por esta tu iglesia y que nuestra identidad pueda ser representar a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu cuidado y bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Gracias. Amén. Que podamos buscar el aplauso de Dios cada día. Bendiciones. Amén. Gracias por la invitación. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, Misael, de verdad, por este mensaje tan hermoso, que de verdad nos hace falta también a nosotros poder reflexionar, ¿no?, en el verdadero sentido de la vida y de las cosas que nosotros tenemos que comenzar a valorar y a ver como verdaderamente importantes, así como tú lo presentaste en el tema. Fue muy grato para nosotros poder escuchar este mensaje y era necesario, así que lo agradecemos profundamente. Sí. ¿Cuántos con las manitos levantadas queremos agradecer a nuestro hermano Misael por habernos acompañado? Gracias, Misael, Dios te bendiga, bendiga a tu esposa, a tus niños. Y bueno, no queremos despedirnos sin antes darles un regalito especial que se ha preparado para nuestros padres, así que les voy a invitar. Quiero ver en todas las camaritas, quiero ver a los papás, a los padres de esta iglesia, que se puedan presentar allí, que se ha preparado algo especial. Ya nos transfirieron. También. Ya nos transfirieron. Sí, pueden revisar sus números de cuenta. Al tiro. ¿Solo los papás o también están incluidos los papacitos? No, solo los papás. Pucha. Bueno, ahí Roberto nos va a transmitir algo bien bonito. Matías lo va a hacer desde su computador. Ahí está Matías transmitiendo. Jonathan, igualito, Naudi. ¿Cómo no le dieron fotos de ustedes? No, ¿de verdad? Tal vez tenían, otras no nos quieren poner. No sé, menos de pito. Ay, muchas gracias para el que preparó ese lindo regalo. Espero que los papis se hayan sentido contentos de ver esas fotitos. Muy bueno. Ahora, bueno, no nos queremos despedir sin recordar las actividades que tenemos para esta semana. El día de hoy vamos a tener a las 5 la segunda parte del duelo y más tarde vamos a tener a las 8 las conferencias. Van a empezar el día de hoy y vamos a tener toda la semana.
A partir de las 8 se va a estar enviando el link por el grupo de la iglesia, así que es totalmente evangelística, podemos invitar a amigos, a compañeros, a familiares para que puedan conectarse, ¿sí? Va a ser desde hoy hasta el sábado que viene, para que puedan tenerlo presente. Y también la Sociedad de Jóvenes nos está invitando el sábado que viene a las 5, vamos a tener un programa especial de apertura del año también en Tú lo que está diciendo. Dilo tú. ¿A ustedes también se le pausó? Sí, decir se quedó. con Bueno, yo tiempo. salgo a su defensa. La Sociedad de Son Jóvenes el parecidas. próximo sábado a las Da lo mismo, da 5, lo mismo. da lo mismo, ¿verdad? La misma cara. A las 5 y ella sigue hablando. Sigue hablando. Yo la escucho en la otra habitación y ella siguió. Aquí está. Viene. Perdón. Va a ser doble. Bueno, así que los invitamos a todos. Va a ser una tarde de juegos, así que vamos a hacer varios juegos bíblicos para que todos puedan participar. Solo para los mejores. Sí. Para todos, sin ganadores ni perdedores. Acerca la computadora donde el vecino para que no se te caiga más, por favor. Así que bueno, están todos invitados, igual el sábado que viene, a la escuela sabática, el culto divino. Los esperamos. Saludos. Feliz día a los padres. Chao, Misael. Gracias. Queremos. Saludos por allá a la familia. También, chiquillos, recordaron lo de día de las 5, ¿cierto? De la... Sí, Sí, ya, perdón, no lo escuché. Oye, una cosa cortita antes que nos despidamos. Yo creo que esa actividad de las 5 de la tarde, de verdad que es una linda actividad, ¿no? Yo estuve presente la semana pasada y está muy bien preparadito, muy bien ordenado, muy bien dirigido. Sin duda que es una bendición. Y a mí me dio penita porque no fue tanta la asistencia y yo creo que merecía una asistencia más concurrida de la iglesia. Así que yo creo que le hago una invitación a todos que no nos perdamos esa oportunidad de tener esa Sí, si de herramienta. repente no escucharon el audio, es un tema como que nos atraviesa tanto a todos. Si pueden escuchar una partecita ahora más tarde, mientras comen, pero no se lo pierdan por no haber escuchado el audio, porque es muy bonito el tema. Exacto. Así que están todos invitados. A las 5 nos juntamos entonces, ojalá toda la iglesia, para que disfrutemos de ese lindo encuentro. Vamos a mandar por WhatsApp el video, lo hizo el Mati, para todos los sí, papás, dale los jóvenes. Darle gracias a Matías porque fue un regalo para Gracias, todos. Mati. Gracias, Mati. ¡Feliz sábado! ¡Feliz Feliz sábado! sábado. Chao, Familia. chao. Dios les bendiga. Chao. Tata, te Cuídense. quiero decir algo. Chao. ¿Qué quiere decir? Isa, te escuchamos. No, solo quería decir feliz sábado. Feliz sábado, mi amor. Mira, Isa, ¿tienes más cosas para la tienda? Eso te iba a decir también, que te conectes.